tardes a todos, bienvenidos una vez más a la clase de materiales de ingeniería y en el video de hoy vamos a comenzar, porque son 3 videos de la teoría de este capítulo, vamos a empezar en este video a discutir los fundamentos de los diagramas de fase, cómo se leen los diagramas de fase y ¿verdad? Todos los fundamentos que envuelven los tipos de diagramas de fase, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del límite de solubilidad, vamos a poner ejemplos sencillos para ir introduciéndolo a esta nueva temática. Lo que vamos a hacer ahora, o voy a hacer, es voy a compartir la pantalla, porque el video de Blackboard es interactivo, así que, mejor dicho, el video o la presentación que tengo en PowerPoint es interactiva, tiene mucho movimiento y es difícil montarla directamente aquí. Así que lo que yo voy a hacer es voy a compartir aplicación y entonces ahora usted va a poder ver la pantalla y la presentación en PowerPoint. Vamos a ocultar esto aquí. Así que entonces vamos a empezar. Déjenme mirar una cosa primero aquí. ¿Cómo le damos cancelar this chart? Ok. Déjenme verificar si el micrófono está prendido, el volumen está prendido. Así que nada, vamos a la presentación. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros combinamos dos elementos, qué resulta, cuál es el resultado cuando se alcanza el equilibrio, o qué estructuras, qué fases, las composiciones de cada una de las fases. En particular, si nosotros especificamos la composición y la temperatura, entonces nosotros podemos saber cuántas fases se forman, la composición de cada fase y la cantidad que exista de cada fase. Si recordamos, cuando definíamos al principio del curso lo que ¿verdad? Era una fase, cuando presentábamos este tipo de gráfica, veíamos que había un área dentro de toda la estructura cristalina que tenía una identidad propia, tenía una orientación propia y por lo tanto propiedades físico-químicas propias de esa fase que la distinguían del resto del material. Y también sabíamos que ese tipo de fase, en este caso la fase, cuando las cantidades del elemento que entraba a sustituir eran bastante altas, promovían la formación de una nueva fase dentro de la estructura cristalina. Así que lo que vamos a hacer es vamos a estudiar este tipo de diagramas que usted ve acá, que es un meme realmente donde vemos la cara de Pikachu, porque ahorita que vaya a ver los diagramas se va a dar cuenta que realmente sí parecen dos orejas, y entonces si le pinta una cara pues puede ver a Pikachu allí. Vamos a ver este tipo de diagramas en donde vamos a ver composición en el eje de las X y vamos a ver temperatura en el eje de las Y y vamos a ver diferentes áreas localizadas a lo largo de ese diagrama. También para empezar a hablar un poco de lo que es un diagrama de fase, les traigo este ejemplo bien sencillo en donde tenemos 3 copas de agua con la misma cantidad y hemos agregado a la primera 3 cucharadas de azúcar, a la segunda 6 y a la última 12. Y nosotros vemos que en la última no se disolvió completamente y entonces se formó una fase en el fondo de azúcar húmeda del sirope, que es la solución de agua con azúcar que se logró disolver completamente, como aquí, en donde vemos que no hay formación de una segunda fase, y es precisamente porque aquí ya superamos el límite de solubilidad del azúcar en agua. Para esta clase vamos a usar el término de solución para, obviamente, soluciones sólidas, líquidas o gaseosas en donde existe una sola fase. Y para vamos a decir mezcla cuando existen más de una fase en la solución que tenemos. Como
mencioné ahorita, el límite de solubilidad. ¿Qué es el límite de solubilidad? Es la máxima concentración para el cual existe una fase en solución. Como veíamos en la primera y en la segunda copa, en donde el azúcar se disolvió completamente, formando una única solución. Vamos a ver ahora el diagrama que aparece en la derecha, en donde tenemos composición, es decir, el porcentaje en peso de azúcar, y en el eje de la Y tenemos temperaturas desde 0 hasta 100 grados. Y en la composición vemos que el porcentaje de azúcar va creciendo de izquierda a derecha. Es decir, que si aquí tenemos 0% azúcar es porque todo es agua, prácticamente agua, y en el lado derecho donde tenemos 100% azúcar es porque realmente no hay agua. Cualquier cantidad en el medio, por ejemplo, aquí pertenece, ¿verdad?, a una mezcla de agua y azúcar donde el 20% es azúcar, una solución, si se disuelve completamente, perdón, 20% de azúcar, 80% agua, 40% azúcar, 60% de agua, 60% azúcar, 40 de agua, 80 de azúcar, 20 de agua. También vemos una curva que es el límite de solubilidad y vemos que esa curva se inclina un poco cuando se aumenta la temperatura y tiene lógica porque sabemos que al aumentar la temperatura, la cantidad que puede disolverse de azúcar en agua aumenta. Así que por eso vemos que el área donde existe una sola solución, que es el sirope o el sirope, aumenta. ¿Está bien? Vamos entonces a todo lo que caiga, cualquier punto que caiga sobre el lado izquierdo va a ser una solución líquida. Cualquier punto que caiga sobre el lado derecho después de la curva de solubilidad, vamos a tener líquido y sólido, como veíamos en la tercera copa, en donde había sólido en el fondo. Vamos a responder esta pregunta, dice, ¿cuál es el límite de solubilidad del azúcar a 20 grados Celsius? Perfecto. Vamos entonces a mirar qué pasa. A 20 grados Celsius, el límite de solubilidad es precisamente 65%. Así que si a esta temperatura usted da más del 65% de azúcar a una mezcla de agua y azúcar, se va a separar y parte del azúcar se va a ir al fondo, como veíamos en la copa de la figura en la copa de la figura 3, que estaba más a la derecha. Así que vemos que ese límite de solubilidad es 65%. Y vemos que a 20 grados Celsius, si la concentración es menor de 65%, caemos en esta área donde solo se forma un líquido, que es el sirope, en donde el azúcar se disuelve completamente. Pero a mayores de 65%, entonces tenemos dos fases, por llamarlo así, que es el líquido, que es el jarabe, en español sirope es jarabe, más el azúcar sólida mojada que se va al fondo. También vamos a utilizar el término componentes cuando estamos hablando de los elementos o compuestos que están presentes en una aleación. Por ejemplo, si yo tengo una aleación de aluminio y cobre, pues sus componentes van a ser precisamente aluminio y cobre. ¿A qué le vamos a llamar fase? Como les mencioné ahorita, son regiones dentro de la estructura que tienen propiedades físicas y químicas distintas al resto del material. Aquí vemos, por ejemplo, en una aleación cobre-aluminio, vemos áreas claras que pertenecen a una fase sólida beta y también vemos áreas oscuras que pertenecen a una fase sólida llamada alfa. Vamos a ver ahora afectando o cambiando la temperatura y la composición, nosotros podemos alterar el número de fases que están presentes. Por ejemplo, en este diagrama, nosotros vemos que podemos ir de A a B. Si yo estoy en A, en donde realmente es la copa número 3, en donde había
sólido, azúcar sólida en el fondo y líquido, jarabe líquido de azúcar disuelta en agua. Si yo aumento la temperatura, así que me muevo hacia arriba verticalmente, manteniendo esta composición, obviamente, por eso me estoy moviendo verticalmente hasta 100 grados Celsius, entonces nuevamente creo una sola fase líquida, porque al aumentar la temperatura, todo este azúcar sólido que se fue al fondo sin disolver, pues se va a disolver completamente. ¿Bien? Eso es algo que muchas veces lo aplicamos en la cocina sin saber, ¿verdad?, de materiales de ingeniería. Si usted aumenta la temperatura, la solubilidad de un componente puede aumentar. Así que ahí vemos cómo al aumentar la temperatura pase de tener dos fases a tener una sola fase. Recuerden, todo lo que cae en el área izquierda corresponde a una sola fase líquida, en este caso el sirope o el jarabe de azúcar. Todo lo que caiga de este lado va a corresponder a la figura número 3 de la copa, en donde había azúcar en el fondo, rodeada por jarabe de azúcar completamente disuelto. Así que ahora vamos a ver qué sucede si yo altero la concentración. Entonces voy a cambiar el número de fase. Ahora vamos de B al punto D. Es decir, de aquí nos vamos a mover aquí y nos estamos moviendo horizontalmente porque no estoy variando la temperatura. Lo que estoy es agregando más cantidad de azúcar. Por eso me muevo de Z. Aquí es más o menos 70% de azúcar, pues me estoy moviendo porque estoy agregando más azúcar hacia casi un 90% de azúcar. ¿Está bien? De 70 a 90% de azúcar. Así que veo que cuando yo agrego más azúcar a 100 grados, vuelve y se ¿cómo podríamos decirlo? Se precipita o va hacia el fondo azúcar porque ya no se puede disolver porque excedimos el límite de solubilidad a 100 grados Celsius. Así que vamos a obtener nuevamente dos fases. Es decir, que manteniendo la temperatura constante, agregando más cantidad de soluto, paso de tener una fase a tener dos fases. Vamos a hablar ahora un poco de los diagramas de fase. ¿Qué tienen los diagramas de fase? ¿Cómo son los diagramas de fase? Primeramente indican a las fases presentes como función de la temperatura, la composición y la presión. ¿Por qué la temperatura? Pues aquí vemos cómo varía la temperatura, aquí vemos cómo varía la composición y la presión realmente no se ve, pero se define porque todos estos datos fueron obtenidos a una atmósfera de presión. ¿Ven? ¿Qué vemos en el diagrama? Vemos composición, en este caso es una aleación de cobre y de níquel, y estamos graficando el porcentaje de níquel de 0 a 100 en esta dirección. Eso quiere decir que allí escondido está también el porcentaje de cobre que va desde 0 hasta 100. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo 100% de níquel es porque hay 0% de cobre. Si aquí tenemos 0% de níquel, es porque tenemos de lado 100% de cobre. Así que el cobre está implícito, no se ve, va de derecha a izquierda, mientras que el porcentaje en peso de níquel va de izquierda a derecha. También, ¿qué más vemos allí? Vemos dos fases, la fase líquida y la fase sólida que le llamamos alfa. Y también vemos una región de fase pura, todo lo que caiga en el área verde es líquido, todo lo que caiga en el área azul clara es sólido alfa y lo que cae, cualquier punto que cae dentro de la área blanca es una mezcla de líquido y sólido alfa. La línea que separa el área blanca de la verde se llama la línea de liquidus. Mientras que la otra, la que separa el sólido del área donde existen dos fases, se llama sólidos. ¿Está bien? Así que ahí vemos líquido, líquido más alfa y alfa. Isomorfos, sistemas
binarios isomorfos. En este caso seguimos con el ejemplo cobre y níquel. El sistema es binario porque obviamente tiene dos componentes. Además de eso, es isomorfo porque existe solubilidad completa de un componente en otro. Alpha phase field extends from 0 to 100% of nickel. Vemos que esta fase puede existir desde 0% níquel hasta 100% níquel, es decir, que abarca todo el range y por eso se conoce como un diagrama de fase morfobinario. Vamos entonces ahora a definir varias reglas para poder trabajar con este tipo de diagramas de fase. Por ejemplo, la regla número 1, si nosotros conocemos la temperatura y la composición overall, entonces nosotros podemos saber cuántas fases están presentes. Por ejemplo, en el punto A, que es cuando tengo una solución de 60% de níquel a una temperatura de 1100, 60, 1100, estamos en el punto A. Ahí existen una sola fase, que es la fase alfa. Si estamos en el punto B a 1250 y a una composición de 35% de níquel, entonces caigo en la región en donde coexiste líquido con sólido alfa. Así que hay dos fases presentes. ¿Cuál es la composición de overall? En este caso es 35% de níquel. La temperatura es 1250. Así que, de nuevo, si yo conozco la temperatura y la composición overall CO, y ahorita vamos a ver qué es composición overall, cuando veamos dos fases, vamos a ver cómo es esa tal composición overall. La segunda regla es que si nosotros conocemos la temperatura y la composición overall, entonces nosotros podemos determinar la composición de cada fase. Por ejemplo, si consideramos la composición overall o inicial, 35% de níquel, esta composición aquí se mueve en vertical, ¿verdad? A través de esta composición, a una temperatura de 1320, que es esta, entonces, ¿qué tenemos? Solo hay líquido presente, porque estamos sobre el área verde donde solo existe líquido. ¿Y cuál es la composición? Pues 35% de níquel. ¿Cuál entonces es la composición de cobre? Porque acuérdense que es una aleación de níquel y cobre. Así que si hay 35% de níquel, pues hay 65% de cobre. ¿Sí? Seguimos a 1190. Estamos aquí a esta temperatura y a 35% de níquel de composición inicial o overall. Pues caemos en el área azul donde solo existe sólido alfa y su composición es 35% níquel, 65% cobre en peso. WT es porcentaje en peso. A 1250 caigo en el punto B, en donde están presentes alfa y líquido, alfa y líquido. ¿Cómo hago para saber la composición de cada una de esas fases? Porque ahora hay dos fases. Pues tiro un timeline. Un timeline es una horizontal que sea completamente paralela al eje de la X y que pase por su punto de interés, que en este caso es el punto B. Y entonces vamos a leer en cada uno de los intersectos con el líquido y el sólido alfa la composición de líquido de este lado y la composición sólido de este lado. Así que en este caso, cuando leemos la de líquido, vamos a la línea de líquidos y leemos que es un 32% de níquel. ¿Cuánto es de cobre? 100 menos 32. ¿Está bien? Para la otra composición, que es la de sólido alfa, entonces vemos que
leemos el intersecto con el sólido y vemos que es 43% de níquel. Eso quiere decir que de cobre es 100 menos 43. WT pues percent. ¿Está bien? 100 menos 43. La regla número 3. Si nosotros conocemos la temperatura y la composición overall, entonces podemos determinar el weight fraction de cada fase. Eso quiere decir el weight fraction. Miren que no nos está hablando ya de composición, de cuánto níquel, de qué el porcentaje que tiene cada componente de esa fase. En el caso anterior había fases que la fase tenía níquel y cobre. Así que nos piden la composición, damos el porcentaje que hay de cada componente. Cuando nos dicen el weight fraction es si yo tengo una mezcla como en el área blanca en donde hay líquido y alfa, pues dame un porcentaje. Ok, hay más líquido que sólido alfa, hay 70% de líquido, 30% de sólido. O si hay más sólido, pues puede haber un 80% de sólido alfa y solo un 20% de líquido. Eso es lo que nos están pidiendo cuando nos piden el phase weight fraction. ¿También? Así que vamos a considerar el problema para 35% de níquel aquí. A la temperatura TA. Allí solo hay líquido, así que la fracción de líquido es 1, porque es el 100%. ¿Cuánto hay de alfa, de sólido alfa? 0. En esta área solo hay líquido. En TD, todo lo que hay es sólido alfa, así que el líquido, la fracción es 0 y la fracción de sólido alfa es 1, porque aquí prácticamente todo lo que hay es sólido alfa. Si pasamos al punto B, que este punto de aquí, entonces vemos algo interesante, ¿verdad? Vemos que existen dos fases, obviamente, líquido y sólido alfa. Pues para hallar la fracción de líquido, y además de eso veo en el gráfico que el punto está más cerca del líquido. Eso es lo que quiere decir que hay más porcentaje de líquido. Por tal razón, para hallar esa fracción de líquido, yo voy a usar la regla de la palanca. Voy a llamar el segmento más largo de los dos. Aquí vemos un segmento corto, un segmento largo. Al segmento largo le vamos a llamar S, al segmento corto le vamos a llamar R. Así que, como yo espero que haya más líquido, porque estamos más cerca del líquido que del sólido en el punto B, entonces voy a coger el extremo más grande, que en este caso es S, y lo voy a dividir entre todo el extremo R más S. ¿Cuál es la cantidad, el valor de S? Este pedazo de aquí, realmente esta distancia de aquí, no es más que toda esta distancia menos esta distancia. Eso quiere decir 43 menos 35. 43 menos 35. Entre todo R más S. ¿Cuánto vale R más S? Vale 43 menos 32, que es el pedazo completo de R más S. 43 menos 32, eso me da 73.73 o 73% es líquido. Eso inmediatamente me dice que el 27% es sólido. Yo tengo que demostrarlo con los cálculos. En este caso R, ¿cuánto vale R? R vale 35, todo este pedazo, menos 32. 35 menos 32. Entre R más S, que ya vimos que vale 43 menos 32. 43 menos 32. Y eso nos debe dar punto 27. ¿Está bien? Espérese un momento para traer el celular que se me quedó, ya vengo. Vamos a ver que
esto nos da precisamente ese valor, ¿está bien? Sería 35 menos 32 entre 43 menos 32. Eso nos da 0.27. Así que ya ahí vemos cómo utilizar la regla de la palanca para determinar el phase wave fraction. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a un segundo video en donde vamos a continuar con esta temática de diagramas de fase. Muchas gracias por su atención. Voy a descargar los cambios. Vamos a la clase y entonces voy a dejar de compartir mi computadora para volver a mostrarles al inicio del capítulo. Así que no se mueva, ya mismo vamos entonces con la segunda parte y luego con la tercera parte de la teoría de diagramas de fase. Mucho éxito.